Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, una nueva sesión de Profundidad de Campos, esta vez con el senador José Manuel Rojo Edwards, militante republicano, es joven, él tiene 44 años, ingeniero civil industrial, magíster en políticas públicas, en fin. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. ¿Cómo estoy? Más rojo que nunca, pues, ¿ves? Ahí que me llamo José Manuel Rojo, mi nombre es Rojo, don Sergio. Bueno, pero originalmente tenía José Manuel por delante. Por Y supuesto. ahora este Rojo Edwards, ¿qué diferencia tiene con el anterior, pues? Es que soy el único rojo de derecha, Sergio, así dicen. ¿Sí? ¿Así dicen o usted lo decía en la campaña a senador por la región metropolitana, pues? Sí, bueno, yo soy senador por la Metropolitana, como tú sabes, Sergio, y efectivamente tengo 3 nombres. El tercero es Rojo, pero es un nombre que lo agregué. Y es porque todo el mundo, en general, todos mis amigos de toda la vida siempre me han dicho Rojo, así que lo incorporamos dentro del nombre. Así que es un nombre formal. ¿Y cuál es el origen de esa denominación? No, yo creo que hay algunas pistas que puede usted tener al mirarme, pero efectivamente por muchos años siempre mis amigos del colegio, del fútbol, de la montaña me decían Rojo. Y al final terminó ocurriendo, Sergio, que nadie sabía cómo me llamaba más que Rojo. Así que lo incorporé y bueno, ha sido simpático. Pero sigo llamándome José Manuel también, por cierto. Oiga, y sus colegas, compañeros del Senado, que son menos en todo caso que en la Cámara de Diputados, ¿cómo lo han recibido? Muy bien, hay grandes senadores, hemos podido tener una muy buena relación. Yo quiero aprovechar de, Sergio, mandarle un cariñoso saludo al senador que tuvo un choque el día de ayer, senador de Valdivia, porque espero que se recupere porque está con algunas complicaciones. El senador Flores. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera usted ve el panorama, digamos, en una Cámara de Diputados a la que usted perteneció, donde son bien masivos y por otra parte, acá que son mucho menos, prácticamente un tercio? ¿Es más fácil el trabajo? ¿Es más reposado? ¿O igual tiene la intensidad que en la Cámara baja? No, tiene una gran intensidad, pero lo importante, Sergio, es que el Senado es un lugar, primero, de contrapesos. Quienes creemos en la democracia, creemos que tienen que haber contrapesos a los poderes. Cuando todo el poder se concentra en un grupo o en una persona, es muy fácil caer en el autoritarismo. Entonces, la idea de que haya una Cámara y un Senado permite un contrapeso. Además, en general, Sergio, lo que ocurre es que en la Cámara hay una discusión más política, una discusión más dura, si tú quieres, y en el Senado tú tienes que llegar a algún tipo de acuerdo para poder avanzar. Y ese rol el Senado creo que lo ha cumplido y por eso es que el Senado hoy día que se ve atacado, si usted quiere, por la Convención Constituyente en una idea de eliminarlo, ha sido tan defendido en tantas partes, porque efectivamente en el Senado se pueden llegar a acuerdos, se puede avanzar, pero considerando las implicancias también de largo plazo y no solamente las de corto plazo, como muchas veces se pone el énfasis en la Cámara de Diputados. Muchas veces me tocó, como diputado, Sergio, que no llegábamos a acuerdo en la Cámara de Diputados, pero después se podía llegar a un acuerdo en el Senado. Y esa combinación es, a mi juicio, lo que le hace bien a Chile tener 2 cámaras, como es la Cámara de Diputados y el Senado. Ahora, usted juega un rol bien importante, un voto que puede llegar a ser dirimente en algún momento. Pero al mismo tiempo al Partido Republicano se le caracteriza como un partido duro, fuerte, intenso. ¿Es tan así o no? Yo creo, Sergio, es un partido de mucho entusiasmo. Yo creo que si el día de mañana hacemos una reunión y tenemos que traer personas a apoyarnos en la reunión, el Partido Republicano va a ser lejos el que convoque una mayor cantidad de gente. Si uno de nosotros, por ejemplo, se manifiesta en una red social, generalmente ocurre que tenemos muchos más retweets y más apoyos que otras personas de partido, porque tenemos mucho entusiasmo. Y eso es uno de los grandes activos que tiene el Partido Republicano y es lo que ha hecho, Sergio, que el Partido Republicano sea el partido más exitoso, al menos desde la vuelta a la democracia en 1990, en su presentación en una elección. Nosotros tenemos 14 diputados y un senador, que es un récord absoluto para una presentación. Y eso es porque ha habido mucho entusiasmo por defender la libertad, por defender la democracia, por defender el Estado de Derecho,
por defender la familia y otras materias que nosotros creo que hemos defendido con mucha fuerza. Algunas veces se confunde, si usted quiere, dureza con convicción. El Partido Republicano es un partido de convicción. Ahora, ¿hasta qué punto, senador, le crea problemas, le molesta o le agrada, en último término, el hecho que se haga una analogía entre el Partido Republicano, por ejemplo, con las fuerzas que acompañan a Jair Bolsonaro en Brasil o con las fuerzas que han acompañado en su momento a Donald Trump en los Estados Unidos y los caracterizan como ultraderecha? ¿Siente usted que es ultraderecha o no? Es una pregunta interesante porque, por ejemplo, veamos el caso del presidente Trump. Nosotros tenemos, en algunas materias, una muy buena impresión de lo que hizo el presidente Trump. Por ejemplo, haber reducido los impuestos y a través de la reducción de impuestos haber crecido y haber tenido pleno empleo como no había tenido Estados Unidos 50 o 60 años. Eso es algo muy valorable. Evidentemente tenemos unas diferencias. Por ejemplo, la forma que tenía el presidente Trump de tratar a los tratados internacionales. Nosotros somos mucho más multilateralistas y queremos incorporarnos al mundo. En el caso de Jair Bolsonaro tenemos también muchas coincidencias. Valoramos, por ejemplo, su firmeza en combatir el crimen organizado. Si Chile tenemos terrorismo, tenemos crimen, tenemos bandas organizadas, tenemos narcotráfico, delincuentes, y creemos que en eso el presidente Bolsonaro ha hecho muy buenas cosas. Pero también tenemos diferencias. Por ejemplo, Sergio, en el tema del manejo de la pandemia. Nosotros no hubiésemos manejado la pandemia como el presidente Bolsonaro. Así que tenemos mucha admiración en algunas materias por el presidente Bolsonaro y por el presidente Trump, y también tenemos algunas diferencias. Ahora, el hecho de ser una fuerza minoritaria en el Senado para impulsar iniciativas que forman parte del programa del Partido Republicano durante la campaña presidencial y de su campaña como candidato a senador, ¿de qué manera lo piensa abordar, digamos, en un Senado que es distinto al Partido Republicano en términos globales, digamos? Por cierto, pero fíjate, Sergio, lo que ocurrió. Nosotros partimos de la nada y resulta que nuestro candidato presidencial sacó 3.600.000 votos. Y por lo tanto, los republicanos hemos marcado la agenda política en los últimos años. Cuando usted le pregunta a las personas de nuestro sector, hablemos de sector ahora, Sergio, si se siente identificado con qué organización política del sector, prácticamente el 50% de quienes se identifican políticamente en nuestro sector se identifica con los republicanos. Y por lo tanto, es evidente que el mensaje de libertad, de contrapeso entre los poderes, de libertad a los padres de elegir la educación de los hijos, de que los derechos, por ejemplo, es de la persona a tener salud y no del Estado a otorgártela a la pinta del Estado, sino que uno pueda elegir la salud, o que el derecho es del cotizante, el que ahorró tiene que ser dueño de sus ahorros y que no el Estado venga a ponerle trabas o quizás a relativizar su propiedad. Todos estos mensajes, puede que efectivamente yo sea uno de los 50 senadores, pero en la sociedad somos muchos más. Y la fuerza del sentido común, es la fuerza republicana. Ahora, como oposición, que es usted, al igual que los partidos que forman la coalición de Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, uno podría pensar que en algún momento ustedes podrían ingresar a ese grupo de forma activa, pero sin embargo Francisco Chaguán, presidente de RN, ha sido reticente. Usted fue militante de Renovación Nacional, así que conoce RN por dentro. ¿A qué se debe esa especie de decir mejor no? A ver, yo le hago la pregunta de vuelta, Sergio, en esto seamos claros. Uno puede ser reticente cuando el otro le está pidiendo entrar. Nosotros no le estamos pidiendo nada. Nosotros consideramos que el gobierno del presidente Piñera fue un pésimo gobierno. A mí me cuesta pensar otro gobierno en que las ideas de la libertad hayan retrocedido tanto. Hoy día estamos hablando de la Convención Constituyente, por ejemplo, de que hayan varios sistemas de justicia. O sea, según su apellido, ¿qué ley se le aplica? ¿Quién es su juez? De hecho, podríamos llegar a tener hasta 11 sistemas de justicia. Nosotros creemos que la igualdad ante la ley es un avance civilizatorio que la convención actual está quitando. Entonces, cuando alguien dice que es reticente a algo,
la verdad, Sergio, es que nosotros estamos pasando, entre comillas, por el lado y tenemos proyecto propio, que es el proyecto republicano. Ahora, en el futuro, evidentemente que para cosas particulares podemos hacer alianzas, pero que no se confundan, el proyecto republicano es un proyecto que está bien plantado y que nosotros vamos a ir adelante. Ahora, ¿cómo podría entender la gente que nos está viendo en este momento aquí en Profundidad de Campos, el canal del Senado, que usted en algún momento le haya dicho a Renovación Nacional, chao, y cerró la puerta? ¿Ah? Bueno, yo tengo mucho cariño por muchas personas de Renovación Nacional y tengo muy buenos recuerdos de eso, así que la verdad es que es un chao, pero un chao con cariño, Sergio, para que no lo ponga de esa manera. Pero efectivamente, dentro de nuestro sector están los conservadores, están los liberales libertarios, están los republicanos, los nacionales, los patriotas. Y el proyecto republicano implica ser capaz de que todas estas distintas derechas puedan tener una agenda común. Esa es la agenda republicana. A mi juicio, el error que tiene muy importante Renovación Nacional es que los distintos grupos que forman este sector están en permanente contraposición y no trabajan en conjunto. Entonces, el hecho, por ejemplo, de defender a Carabineros, nosotros defendemos a Carabineros, puede ser un grupo distinto al que defiende defender la libertad, reducir los impuestos para que haya empleo, pero tienen que respetarse. El programa republicano hace que podamos defender a Carabineros con toda la fuerza, defender al mismo tiempo a la familia, defender a Chile y también defender la libertad, por ejemplo, a través de medidas como alivianar la carga tributaria para que una mayor porcentaje de la estructura de la sociedad esté en las manos privadas que puedan tomar las mejores decisiones y así tener un país próspero y ojalá que Chile vuelva a crecer, porque lo que tenemos hoy día en Chile, se ha acabado el crecimiento, los salarios reales van a pique, el déficit de vivienda está ya prácticamente indomable, entonces la verdad es que tenemos que hacer un cambio en Chile muy profundo y está en la dirección contraria de lo que propone la Convención Constituyente, que a mi juicio es radical, refundacional y equivocada. A ver, vamos por parte. Usted ha hecho mención un par de veces a la situación de los impuestos. La propuesta es rebajar los impuestos. Pero, sin embargo, las políticas sociales, por ejemplo, requieren de recursos y eso se obtiene desde los impuestos. Y uno de los impuestos principales en Chile es el IVA, que se considera un impuesto regresivo porque nos afecta a todos por parejo. Pero, al mismo tiempo, tenemos un problema ahí en la puerta para la legislación, que es la reforma tributaria. Y un argumento del gobierno del presidente Boric es que hay un 7,5% de evasión tributaria y de elusión. Si se tuvieran todos esos recursos, sería fácil obtener la solución del problema de la vivienda en Chile, que falta en este momento más de 600.000. Entonces, ¿cómo se conjuga eso de rebajar impuestos y al mismo tiempo tener recursos para enfrentar un desafío de esa naturaleza, donde ya hay más de 1.000 campamentos, casi 1 millón de personas que se encuentran en situación de familia, digamos, en situación vulnerable? Es una excelente pregunta y te lo voy a responder en 2 tiempos, Sergio. Hablemos de vivienda. En Chile el déficit de vivienda decrecía hasta el año 2014. Y desde 2015 el déficit de vivienda empieza a ampliarse. Mientras Chile crecía, porque teníamos, entre otras cosas, impuestos bajos, las personas tenían acceso creciente a vivienda. Cuando se realizaron las reformas socialistas de Bachelet, la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma educacional, entre otras, y la reforma sindical, efectivamente Chile dejó de funcionar, dejamos de crecer. Y como dejamos de crecer, más y más gente hoy día no tiene hogar. Ahora usted me pregunta por el financiamiento en concreto. Y yo le respondo lo siguiente. Fíjese que según el Banco Interamericano de Desarrollo, institución a la cual yo pertenecía hace muchos años atrás, Chile malgasta 5,5 billones de dólares todos los años en gasto innecesario. Eso es independiente del gasto político, de muchos otros gastos. Entonces, lo que uno le dice al gobierno es, oiga, dejemos una mayor cantidad de recursos en el área productiva, reduzcamos los gastos innecesarios del Estado y de esa manera vamos a poder desarrollarnos. Porque si usted me dice, voy a hacer un programa de gobierno que cuesta, por ejemplo, 300 millones de dólares, pero el Estado malgasta 5.500 millones de dólares,
uno dice, chuta. Y fíjate otra cosa, Sergio. Chile reducía la desigualdad cuando teníamos impuestos bajos. Teníamos, en los años 90 teníamos una desigualdad que se mide en el coeficiente de Gini de 57 a 58. Y fue bajando hasta el año 2014. Y desde el 2014 ya empezamos a aumentar la desigualdad. Y fíjese que justo en esos años es cuando se aumentan los impuestos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Chile es el único país en la OCDE. Hay 3 que están muy mal, pero Chile es el peor. En que la distribución del ingreso antes y después de impuestos es igualmente mala. ¿Y sabe por qué pasa eso, Sergio? Porque el Estado reproduce las desigualdades del sector privado. Hay muchos países en que son más desiguales antes de impuestos, pero una vez que el Estado actúa, son más iguales. En Chile no es así. Entonces, yo, cuando le digo al ministro Marcel, usted quiere subir impuestos, yo le digo, pero quiere subir impuestos para seguir reproduciendo la mala distribución de ingresos que implica el Estado. Entonces uno dice, mire, ¿será necesario tener personas en el Estado que ganan 18 millones de pesos mensuales? No lo sé, pues, Sergio. ¿Será necesario tener en el Estado gastos que podrían hacer otras personas? En compras públicas, gastar un excedente respecto a las propuestas de compras públicas entre 500 y 900 millones de pesos adicionales. Uno dice, no, pues, si tenemos propuestas de proveedores más baratas, ¿por qué tenerlas más caras? Entonces, si el Estado no reproduciera la desigualdad que tiene el sector privado, entonces el Estado nos ayudaría con la igualdad, pero no lo hace. Y un dato, Sergio, que esto es muy duro, y esto lo digo como persona que está dentro del Estado. Los ingresos del sector privado son en promedio alrededor de 630.000 pesos. Y los del Estado son alrededor de 1.500.000. O sea, en el Estado el sueldo promedio es 3 veces mayor que en el sector privado. Entonces yo le hago una pregunta. ¿A quién tenemos que ayudar, Sergio? ¿Por qué no nos fijamos? Mira, hoy día se está haciendo una reforma al salario mínimo, que nosotros estamos de acuerdo, pero se hace la reforma al salario mínimo sin aumentar el ingreso mínimo garantizado. Entonces lo que recibe el trabajador adicional es muy poquito adicional. Entonces nosotros le decimos, baje los costos del Estado, bajemos los impuestos, que las empresas puedan contratar y puedan pagar mejores salarios y de esta manera desarrollarlo. Entonces, yo creo que en esto, Sergio, hay que ser sincero. Si el Estado distribuye mal los recursos, no tiene sentido que le saque más al sector privado, que ya hoy día los trabajadores del sector privado son los más vulnerables de todos. Ahora, bueno, ahí tenemos varios problemas que plantea usted. Uno con respecto a los ingresos, por ejemplo, de quienes ocupan funciones en el Estado. Usted habla de 18 millones de pesos. Yo no sé quién gana 18 millones de pesos. Sería importante que lo dijera. Pero al mismo tiempo, una rebaja de sueldos significa disminuirle los salarios, por ejemplo, a los miembros de la Corte Suprema, a los ministros de Estado, a los senadores y a los diputados. ¿Usted es partidario de eso? Yo creo, Sergio, que en el Estado tienen que haber sueldos que reflejen la realidad del país. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero más allá de eso, a mí me preocupan los dineros que, como te decía, en compras públicas. ¿Será necesario gastar 900 millones de pesos de dólares adicionales en grasa del Estado? ¿Será necesario o no será necesario? Entonces, yo lo que le decía al ministro Marcel, mire, usted requiere para sus proyectos cierta cantidad de plata. Bueno, revisemos cómo ahorrar gastos, pero no tocando los sueldos necesariamente. Hay muchos gastos adicionales que tenemos que revisar. Pero lo más importante es que la gente tenga trabajo. Mire, cuando teníamos impuestos del 10%, crecíamos a una tasa del 7% y teníamos pleno empleo. Cuando subimos al 15%, la tasa ya no podría decirle acá, sin temor a equivocarme, que podríamos darle calidad de salud clínica intermedia en Chile a todos los chilenos. Pero resulta que no tenemos esa calidad de salud, porque el Estado no está haciendo bien su trabajo. Entonces hagamos bien su trabajo. Si mi mamá, Sergio, si yo no tengo recursos y mi madre se quiebra la cadera, yo quiero que le arreglen la cadera a mi mamá. Y si eso se hace en un hospital o una clínica, me da exactamente lo mismo. Y el Estado tiene que ayudarme, vaya a un hospital o vaya a una clínica. Porque sabe que los gatos son buenos no por el color del gato, es si atrapan ratones o no. Como decía un filósofo del otro lado político y del otro lado del planeta. De China.
Hacemos una pausa y seguimos conversando con el senador Rojo Edwards, militante del Partido Republicano, presidente de esa colectividad y flamante debutante en la Cámara Alta. Una pausa aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado y volvemos con usted. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con el senador Rojo Edwards del Partido Republicano. Como presidente del partido, ¿se siente bien ahí o no? Los partidos son animales difíciles de domar. No, pero estoy muy contento en el Partido Republicano. Un partido, como decía, nuevo, un partido con mucha energía. Y yo creo que el Partido Republicano tiene mucho futuro. Oye, ¿qué comisiones le han tocado en el Senado? ¿Quedó contento? ¿Se las asignaron o las eligió usted? Mira, esa es una buena pregunta, Sergio, porque en general las mayorías hacen pesar su condición de mayoría y por lo tanto eligen comisiones. Así que lo que nosotros estamos haciendo es una combinación de trabajo en la Comisión de Gobierno Interior, que es una comisión la cual integro, adicionalmente al trabajo que puedo hacer en la Comisión de Hacienda y la Comisión de Relaciones Internacionales, que me han hecho un espacio para, sin votar, pero como participar de manera con el derecho a voz. Así que esas son las tres comisiones en las cuales estoy trabajando como senador. Y hoy día, o sea, hace unos días atrás, por ejemplo, nos tocó ver el buen proyecto que el gobierno envió para inyectarle recursos al Fondo de Estabilización del Precio de la Parafina, para que este precio que ya ha subido hasta 1.170 pesos se mantenga durante el invierno en niveles que no superen los 1.000 pesos. Ese tipo de proyectos, por ejemplo, se vio en la Comisión de Hacienda. En el caso del Gobierno Interior, estamos viendo posibilidades de avanzar en descentralización. ¿Qué hacemos con las potestades que tienen los gobernadores electos, pero a la vez con los delegados presidenciales? ¿Y cómo fortalecemos la descentralización? Y en el caso de relaciones internacionales, obviamente hemos visto las materias propias, por ejemplo, los tratados de doble tributación con países que pueden otorgar estabilidad a la tributación de personas que tienen que tributar en dos lugares. Esas son materias que tocan en general, por lo menos la semana pasada en las comisiones. Ahora, para esas comisiones, ¿usted tiene cartitas bajo la manga o no? Claro que tengo una gran cartita bajo la manga, porque Sergio, porque yo fui, antes de ser senador, estuve a cargo de un centro de estudios. Y en ese centro de estudios escribimos un libro que se llama La Ruta Republicana. Y en la Ruta Republicana tenemos cientos, si no miles de proyectos que vamos a empezar a realizar para ingresarlos como proyectos o como indicaciones. Así que tengo el trabajo bastante armado para poder representar de la mejor manera al Partido Republicano y las ideas de la libertad que esperamos defender. ¿Y qué materias concretamente, senador? Esa materia es general, porque la propuesta republicana es general. Obviamente tenemos, por ejemplo, un grupo armado de cultura, tenemos un grupo armado de medio ambiente, de energía, también materias de, como hablábamos, de gobierno interior, relaciones internacionales, defensa. La verdad es que es multidisciplinario, pero permite entregar una visión, que es la visión que entregó José Antonio Kast en su candidatura presidencial, pero obviamente ahora abocada a un trabajo legislativo en el Senado que yo pretendo ejercer con toda la fuerza. Hoy tenemos una instalación como sociedad hace rato, de los gobiernos anteriores, pero ahora con más incremento en el transcurso de los últimos 2 años especialmente, y que dice en relación con la violencia. Tenemos la violencia de la delincuencia, la violencia del narcotráfico, la violencia a nivel juvenil, la violencia en la zona de la Araucanía. Estas violencias que se observan por la ciudadanía, ¿cómo las enfrentaría usted, por ejemplo, si tuviera la responsabilidad de fijar la línea de cómo resolver este problema que afecta a la gente común y corriente, al que va a comprar, por ejemplo, en un momento determinado una feria, un mercado, o el que transita por la carretera? En fin, usted conoce el cuadro tan bien como el resto de la opinión pública. ¿Cómo lo enfrentaría? Tiene muchas dimensiones. Por cierto, la primera es empatía con las víctimas. Si la autoridad
no tiene empatía por las víctimas y tiene más empatía por el victimario, es muy complejo, porque la víctima se siente desamparada. Pero respecto al actual gobierno del presidente Boric, Sergio, yo creo que el gran problema que va a tener en el área de seguridad es que está enviando las señales equivocadas. Cuando el presidente Boric, por ejemplo, levanta el estado de excepción en la región de la Araucanía por el terrorismo, en circunstancias que el 80% de esa región votó que requería un estado de excepción para ser protegida, en este caso por los militares. Cuando bajaron la cantidad de atentados durante el tiempo que estuvo el estado de excepción, y viene una persona de Santiago desde la comodidad de su oficina y le dice, ustedes no tienen derecho a estado de excepción en este caso, se los voy a quitar. Y después va un carabinero y comete un error y meten preso al carabinero, o no salen a respaldar la acción de carabineros, o se le acusa a carabineros. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Primero, la víctima se siente desamparada, el delincuente entiende que no van a perseguirlo porque están enviando señales equivocadas, y por cierto, Carabineros afecta su trabajo, porque los carabineros, Sergio, son personas como usted o yo, que requieren de trabajo, requieren de poder vivir. Y si ellos van a poner su vida en riesgo, como hoy día, que asesinaron a un carabinero inocente en un control de identidad preventivo, y si usted no los apoya, es muy difícil sacar adelante su labor. Entonces, cuando usted lo primero que hace como gobierno es levantar las querellas por ley de seguridad interna del Estado a quienes quemaron pymes, quemaron iglesias, quemaron y saquearon supermercados, estaciones del metro, ¿qué es lo que dicen los delincuentes? Ajá, aquí la mano viene blanda. Entonces, las señales de la autoridad son claves, y por eso es que a mi juicio tenemos una espiral de aumento de violencia. Ahora lo vemos en bandas, por ejemplo, como lo que vemos en el barrio Meix, que está lleno de gente con pistolas. Bueno, claro, si hay completa impunidad, ¿qué es lo que no les permite a estas bandas de delincuentes o narcotraficantes andar armados en la calle? Entonces yo creo que ahí el gobierno tiene que cambiar su discurso. Ha hecho cambios, y lo reconozco, respecto al primer mes, pero todavía tiene que ir mucho más allá. Ahí yo creo que la distancia entre las declaraciones de Isquia Siches con las del subsecretario muestran las dos almas que hoy día hay en el gobierno en esta materia. Ahora, cuando usted hace referencia a los carabineros que han sido muertos, en el caso del último policía en el sur, sin duda que son hechos deleznables, es triste toda la situación, pero al mismo tiempo ustedes como parlamentarios tienen la misión de analizar un proyecto de reforma carabinero, pero por otra parte también hay una situación que tiene que estar en la agenda seguramente del Parlamento, de todas estas irregularidades, por ejemplo, los 28.000 millones de pesos que fueron sustraídos, digamos, al Estado. Carabineros que han sido jefes de la policía uniformada, los últimos están todos cuestionados. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se resuelve esta situación? Por supuesto. La ley que se requiere para enfrentar la delincuencia de manera coherente y al mismo tiempo con un cuerpo de carabineros que esté recuperado su prestigio. Bueno, usted tiene razón. A los corruptos, en buen chileno, hay que darles con todo. Pero también hay que separar, porque no porque un jefe haya sido corrupto, usted le va a quitar el piso al carabinero que está entregando su vida por defendernos. Yo creo que esa separación es muy importante. Es lo que también pasa, Sergio, tú sabes que yo fui diputado por la región de la Araucanía. Así es. Es más, creo tener un título, Sergio. Y es que en mi reelección, creo ser el único parlamentario de derecha desde el año 90 a la fecha que duplicó su votación. Y la dupliqué básicamente por el apoyo masivo que tuve de comunidades mapuches del sector costero de la Araucanía. Con este discurso. Entonces, cuando se justifica el terrorismo con la legítima causa del pueblo mapuche, tenemos un problema de señal gigantesco. Acá lo que tiene que haber es una condena al terrorismo, y no llamarlo violencia rural o delincuencia, no, terrorismo. Y los terroristas hay que darles con todo. No hay conversación ni diálogo con los terroristas. Los metemos presos, y si quieren hablar, muy bien, hablan desde la cárcel y punto. Pero el pueblo mapuche no tiene nada que ver con esto. Entonces cuando se dice la causa mapuche, no señor,
acá hay unos violentistas que utilizan la causa mapuche y no tiene nada que ver, el pueblo mapuche no tiene por qué verse representado en esos terroristas, ni nadie tiene derecho a hacer esa vinculación. Esas son las señales que tenemos que ser capaces de enviar. Y lo mismo es un carabinero. Si un tipo fue un ladrón, hay que meterlo preso, punto. Pero hay que fortalecer la institución de Carabineros. Por eso que nosotros fortalecemos y nosotros nos paramos al lado de Carabineros porque son una gran institución. Y de esa misma forma condenamos con toda la energía a quienes han cometido actos irregulares que tienen que pagar por sus hechos. No puede haber doble lectura en esto. Ahora, en esta situación se ha criticado mucho que hay fallas en las políticas públicas, en la ejecución. Por ejemplo, en el caso de las fiscalías que tienen más de 30.000 causas archivadas, que la persona que le roban un teléfono celular en la calle, pues le archivan la causa, otros hechos más graves igual. Entonces, hay problemas ahí, o a lo mejor que la policía uniformada o la policía civil no tiene las suficientes atribuciones para poder actuar, o que es necesario también una nueva ley, porque aquí cada vez que hay un problema se le ocurre a la ciudadanía o a los que tienen la responsabilidad política de que hay que dictar una nueva ley. Entonces, ¿cuál es el quid del asunto? Porque la gente quiere esa respuesta. Bueno, y usted tiene razón, porque la justicia tiene 4 actores principales, no solamente Carabineros, está Carabineros, claro, pero está la Fiscalía, está el Poder Judicial y está el gobierno de turno. En el caso del sistema general, no solamente tenemos que apoyar a Carabineros, también tenemos que cambiar los incentivos que tienen los fiscales para cerrar las causas sin tener a nadie condenado. Porque si yo lo incentivo a cerrar causas con un bono, por ejemplo, es complicado porque estoy enviando la señal equivocada, en este caso al fiscal. Y lo mismo en la justicia. Nosotros tenemos que hacer que el sistema completo funcione. En la región de la Araucanía, la justicia tiene una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Carabineros también, pero también la Fiscalía. Y en la región metropolitana también. Todo el sistema y los parlamentarios también tenemos responsabilidad. Y el gobierno, ¿para qué decir? Pero esto es un sistema y tenemos que avanzar en esa dirección. Pero mira, Sergio, hay de repente unos test que uno hace, especialmente yo como persona de oposición al gobierno. Cuando yo le digo al gobierno, mire, para el terrorismo en la Araucanía, ¿por qué no habilitamos a los carabineros a que tengan la posibilidad de agentes encubiertos y entregas reveladas? Y ellos se oponen. ¿Y por qué se oponen? ¿Por qué no habilitamos a la justicia a llevar fuera del territorio de la región estas causas? Por ejemplo, si hay una banda de terroristas que asesinó a alguien en Coyipulli, que se lo lleven a Antofagasta, para que el juez de Antofagasta no sienta la presión que es ser juez en Coyipulli, con esa manga de terroristas viviendo al lado suyo, donde su señora o su marido tiene que ir a comprar al supermercado o llevar a sus hijos al colegio. Entonces nosotros le decimos al gobierno de la izquierda, saquemos los juicios por terrorismo del lugar, lo cambiamos a otro lugar. ¿Por qué se oponen? Entonces uno quiere decirle claridad al gobierno. Si usted envía las señales equivocadas al sistema judicial, al Poder Judicial, las señales equivocadas a la Fiscalía, las señales equivocadas a Carabineros y las señales equivocadas a los delincuentes, no venga a reclamar que tenemos un aumento de delincuencia. Y por eso es que es muy importante que haya agenda de seguridad, pero una agenda de seguridad razonable. Lo que hemos visto el día de ayer del gobierno del presidente Boric no da el ancho. Esa cantidad de policías no es suficiente para desplegar en las calles. No es tan claro la forma en que, y tampoco es tan claro que usted le diga voy a ponerle trabas a quienes quieren defenderse de los delincuentes en su casa para tener un arma, cuando uno quiere que estén más seguros. Ojo con eso, porque si tú te opones a cosas tan básicas como entregarle la posibilidad a los carabineros de que tengan agentes encubiertos y entregas reveladas, y te opones a que la sede judicial de un caso de terrorismo se vaya de la región para que los mismos fiscales y jueces no sean objeto de presión, uno dice, bueno, ¿del lado de quién estás? Esa es una de las discusiones políticas, Sergio, más profundas que tenemos el día de hoy. Senador Rojo, no puedo dejar de preguntarle acerca de la Convención Constitucional, porque, bueno, la gente aprobó
que se hiciera un plebiscito, si quería nueva constitución o no, si era solamente con ciudadanos, con parlamentarios. Sabemos lo que resultó de esa votación, y esta convención está operando con 154 horas por la caída de uno a raíz de irregularidades bien graves que se cometieron por el implicado. Entonces, la pregunta es, en el plebiscito de salida, ¿usted tiene pronóstico o no? Mira, muy difícil, yo creo que va a ser muy ajustado, lo cual es un problema a favor y en contra. Porque si usted aprueba una constitución con el 55% de los votos, no es lo mismo que si la aprueba con un 85%. Y si usted rechaza una constitución con el 55% de los votos, no es lo mismo que rechazar con el 85%. Entonces, el problema que estamos viendo es que el mal trabajo de esta convención, su falta de sentido común, los retrocesos civilizatorios que nos están proponiendo en algunos casos, las malas políticas públicas, el fanatismo de algunos ha hecho que su aprobación haya bajado, y hoy día el pronóstico es negativo, es que gana el rechazo. El Partido Republicano probablemente se pronuncie de manera institucional cuando tengamos el texto completo, pero lo que hasta el día de hoy tenemos es tremendamente mediocre y malo. Y por eso es que la ciudadanía está diciendo, no, nosotros le pedimos que hiciera esto, le pedimos que hiciera una constitución para todos. En caso de rechazo, ¿qué habría que hacer? Bueno, esa es una discusión interesante. Yo presenté un proyecto de ley que estamos discutiendo, ha sido muy polémico en la interna, pero efectivamente la pregunta es ¿qué hacemos? Como el rechazo va ganando, porque los constitucionales están tan lejos del sentido común, la pregunta es ¿qué hacemos? Y ahí hay muchas alternativas, paneles de expertos, una nueva convención, rechazo a secas, ¿sabe qué más se acabó? Esta cuestión constitucional, porque los problemas de Chile no estaban en la Constitución, son problemas de salud, educación, pensiones, etc. O alternativas más revolucionarias, como usted quiere, por ejemplo, como una asamblea aleatoria liderada por expertos como el caso de Irlanda. Son muchas las formas. Lo que yo estoy claro es que lo que va hasta el día de hoy de la convención es tremendamente malo. Senador Rojo Edwards, bueno, se nos terminó el tiempo, hemos conversado de todos los temas y usted está debutando en el Senado de la República, no así en el Parlamento, porque fue diputado, así que queremos agradecerle la gentileza que ha tenido de conversar con nosotros aquí en Profundidad de Campos, y bueno, esperamos seguir en estos diálogos que son muy importantes, porque aquí los parlamentarios tienen la posibilidad de profundizar, ¿no? La pregunta para sacar un titular. Aquí no buscamos titulares, sino que más bien buscamos la reflexión de quienes tienen la responsabilidad de legislar, sobre todo en la Cámara Alta. Así que muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Un cariñoso saludo para todos tus auditores, auditoras, y por cierto, para todo TV Senado. Un abrazo al Rojo Edwards. Hasta la vista a usted que sigue estas conversaciones en el canal del Senado de la República.